A principios de 1800, la teoría atómica estaba dando sus primeros pasos, todavía inseguros. El químico francés Joseph-Louis Gay-Lussac hizo un descubrimiento extraordinario que iba a brindar herramientas fundamentales para el afianzamiento de esta teoría. Pero Gay-Lussac no se convirtió en un héroe del atomismo. ¿Por qué? ¿Fue acaso por ceguera, torpeza o cobardía? Esto es Expedición a las Historias de la Ciencia. Soy Gabriel Yolón y los invito a hacer un viaje en el tiempo al corazón de las ideas. El 16 de septiembre de 1804 se elevó sobre París un globo aerostático alcanzando la altura récord de más de 7.000 metros. A bordo iba el joven Joseph-Louis Gay-Lussac, solo y soportando temperaturas bajo cero. En ese viaje realizó experimentos eléctricos y determinaciones meteorológicas y midió la intensidad magnética de la Tierra a grandes alturas. Este viaje nos muestra dos cosas. Una es que Gay-Lussac era un joven temerario que se estaba yendo para arriba como una gran estrella. Y la segunda es que los gases empezaban a ser un objeto de estudio muy importante. Gay-Lussac había logrado subir tan alto justamente porque estaba en un globo aerostático hecho de hidrógeno. Y el hidrógeno había sido obtenido recientemente justamente porque los químicos empezaban a descubrir nuevos gases y empezaban a estudiar finamente sus propiedades. Justamente Gay-Lussac fue uno de los pioneros y las mentes más penetrantes en el estudio de las propiedades físicas y químicas de los gases. Es más, entre todas las cosas que hizo ahí arriba del globo Gay-Lussac, una de las cosas que hizo fue abrir distintas botellas para que se llenasen con el aire de altura, porque él quería estudiar las propiedades del aire que existía allá arriba y poder compararlos con el aire que existe en la superficie de la Tierra. Gay-Lussac aportó a ambas cosas, al estudio de la física de los gases y de la química de los gases. Desde el punto de vista de la física fue una de las personas que descubrió la relación que existe entre el volumen de un gas y la temperatura a la que esté ese gas. Dicho llanamente que si uno calienta un gas, el gas se dilata, es decir, aumenta de volumen, pero él encontró la relación matemática exacta entre estas dos variables. Esa ley la co-descubrió con otro químico que se llamaba Charles, que fue justamente el químico que logró hacer el globo de hidrógeno al que él se subió. Así que tuvo que compartir la fama con este otro, y ahora la conocemos como la ley de Charles y Gay-Lussac, que se estudia en la escuela. Y esto era importante, pero seguramente le molestó un poquito a Gay-Lussac tener que compartir la fama con otra persona. Para los científicos es muy importante ser reconocidos por algo, y la verdad es que hay bastantes indicios históricos de que Gay-Lussac estaba como muy empecinado con la idea de descubrir alguna cosa muy grosa que llevara su nombre. Y lo que en esa época se estilaba era tratar de descubrir alguna relación matemática, una ley, justamente como esa ley de Charles Gay-Lussac, que es la que vincula a la temperatura de un gas con su volumen. Es una relación matemática muy simple que describe una regularidad. Eso es lo que se llama una ley natural o una ley científica. Y bueno, existen muchas, las leyes de Newton, la ley de la conservación de la materia, la ley de la conservación de la masa, etcétera, etcétera. Y Gay-Lussac realmente quería descubrir una ley él que llevara su nombre. Bueno, había descubierto una, pero la tenía que compartir con otro. Entonces, bueno, no, quería otra más. Y estaba como muy caliente con eso. Y bueno, la verdad que era un hombre muy trabajador, muy imaginativo, muy inteligente y, como ya hemos visto, muy osado. Como si esto fuera poco, Gay-Lussac era un hombre con muy buenas conexiones. Era el discípulo de un gran químico de esa época.
Claude-Louis Berthollet era un gran químico que había sido amigo y contemporáneo de Lavoisier, o sea que es uno de los primeros químicos de la primera generación fundacional de la química, o sea, era como de los grandes próceres, y tenía una casa de campo en un pueblito que se llamaba Arcueil, donde él reunía a sus amigos, a sus colegas, y a donde Gay-Lussac tenía el privilegio de asistir. Y fue justamente ahí donde Berthollet le empezó a insistir a Gay-Lussac que si él quería tener una buena ley, digamos, tenía que estudiar los gases, porque a diferencia de lo que pasa con las sustancias sólidas o líquidas tienen cada una sus propiedades, digamos. El oro tiene una determinada, se comporta de una determinada manera, y el cobre por ahí de otra, el agua se comporta de una manera, el alcohol de otra, pero los gases, a pesar de que son distintos unos de otros, tienen muchísimas cosas en las cuales se comportan de la misma manera. Es decir, que en muchos aspectos un gas es igual a otro gas. No en todos, obviamente, pero son muchísimo más homogéneos en sus propiedades que los líquidos y los sólidos. Entonces, mientras que los líquidos y los sólidos presentan una especie de caos, de selva caótica, de datos y de comportamientos distintos, los gases son un poco más ordenados. Entonces Berthollet le dijo, mira, no seas sonso, si estás buscando una regularidad, te conviene ir a buscarla a los gases. Y por supuesto los gases estaban de moda porque se estaban descubriendo cada vez más, como les conté antes. Y entonces vienen aquí las botellitas que él había abierto allá arriba en el globo. Lo que quería analizar era si ese gas era tan respirable como el gas, como el aire que existe en la superficie de la Tierra. Y la respirabilidad del aire, de alguna manera, consiste en medir qué proporción de oxígeno tiene. El aire es fundamentalmente nitrógeno y oxígeno, digamos, un 80% nitrógeno y un 20% de oxígeno. Tiene otras cositas como dióxido de carbono y algunos otros gases. Por supuesto también tiene agua porque es lo que se llama la humedad ambiente, pero eso varía muchísimo de día a día. Pero los componentes fundamentales son nitrógeno y oxígeno. Entonces él lo que quería era medir si la relación entre oxígeno y nitrógeno es la misma allá arriba en el globo, en las montañas muy altas, que a nivel del mar en la superficie de París. Y para eso había técnicas para medir la cantidad de oxígeno que existe en el aire. Y fundamentalmente lo que se hace es meter la muestra del aire en una especie de tubo y mezclarlas con hidrógeno. Y ustedes saben que si uno pone hidrógeno y oxígeno juntos y pone una pequeña chispita, el hidrógeno y el oxígeno reaccionan químicamente y no, mentiras. Ese es más bien el ruido que es una explosión. Y en esa explosión lo que se hace es formar agua, porque el hidrógeno y el oxígeno nosotros sabemos que al combinarse forman agua. Entonces el agua se vuelve líquida y hay una disminución del volumen de ese, porque el oxígeno desaparece. Si uno pone mucho hidrógeno, todo el oxígeno desaparece, entonces se comprime y lo que queda es nitrógeno. Y al medir la compresión del volumen en un frasco determinado, uno tiene una medición directa de la cantidad de oxígeno que hay en esa muestra. Esa era la técnica que usaban en ese momento para medir la cantidad de oxígeno en una muestra de aire. Y bueno, Gay-Lussac empezó a medir estas, y para eso, para poder hacerlo, tenía que calibrar su instrumento. Calibrar quería decir ver bien cuáles son las condiciones en las cuales funciona este dispositivo. Y en particular, antes de medir cuál es la disminución de volumen cuando él mezcla aire con hidrógeno, empezó a medir qué es lo que pasa, cómo cambian los volúmenes cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno. Y en particular se preguntaba, ¿qué volumen de hidrógeno reacciona con qué volumen de oxígeno? Es decir, si yo pongo hidrógeno y oxígeno en un determinado lugar y reaccionan, por ejemplo en un lugar cerrado, si yo pongo un montón de hidrógeno, lo más probable es que el oxígeno se consuma todo y me termine sobrando hidrógeno. Por el contrario, si yo pongo una enorme cantidad de oxígeno y muy poquitito hidrógeno, va a reaccionar todo el hidrógeno, pero me va a quedar oxígeno sobrando. Y tiene que haber una proporción en la cual se consuman exactamente los dos y los dos desaparezcan por completo. Esa es la relación de volúmenes precisa en la cual van a reaccionar
hidrógeno y oxígeno. Y él empezó a hacer esos experimentos para determinar y descubrió que siempre por cada volumen de oxígeno reacciona el doble de volumen de hidrógeno. Siempre al reaccionar para hacer agua, el hidrógeno se consume 2 veces la cantidad de hidrógeno que de oxígeno. Esto debió haberle parecido interesante porque era un número bastante redondo, justo el doble el uno que el otro. Pero no le prestó mucha atención en ese momento, o no hay evidencias de que le haya prestado mucha atención. Se empezó a dedicar a montones de otros experimentos interesantísimos. Y pasaron unos 5 años hasta que él, de nuevo, viendo otra reacción química, empezó a notar regularidades bastante similares. Por ejemplo, notó que el ácido clorhídrico reacciona con el amoníaco, que al unirse forman un sólido blanco que se llama cloruro de amonio. Y cuando estos gases reaccionan, siempre lo hacen en un volumen versus un volumen. O sea, siempre lo mismo. Si yo tengo 1 litro de ácido clorhídrico, va a reaccionar con 1 litro de amoníaco. Exactamente. Ni más ni menos. Eso me llamaba un poco la atención. Y por ejemplo, otro ejemplo, el monóxido de carbono, que en ese momento no se llamaba monóxido de carbono, se llamaba gas carbónico, se combina con oxígeno para dar dióxido de carbono. En ese momento tenía otro nombre, no importa. Pero siempre la combinación es 2 volúmenes de gas carbónico por cada volumen de oxígeno. O sea, el doble de uno que del otro. Y también estas regularidades se daban cuando uno agarra una sustancia y la descompone. Si al descomponer uno obtiene gases. Por ejemplo, si uno descompone amoníaco, se obtiene nitrógeno e hidrógeno. Es decir, el amoníaco está compuesto por nitrógeno e hidrógeno. Los 3 son gases, el amoníaco, el nitrógeno y el hidrógeno son los 3 gases. Y en realidad, cuando uno lo descompone, obtiene 3 volúmenes de nitrógeno por cada volumen de hidrógeno. O sea, siempre una relación de 3 a 1. Y bueno, la verdad es que a Gay-Lussac esto le empezó a llamar poderosamente la atención. Y empezó a buscar más y más y más ejemplos. Y se dio cuenta que siempre que reaccionan gases, reaccionan en proporciones muy lindas. Digamos, siempre son números muy pequeños y enteros. Es decir, uno es el doble del otro o el triple del otro o quizás 4 veces el otro, pero nunca 2,8 o 3,17avos, números completamente absurdos y raros. Siempre son números muy bonitos, números enteros y pequeños. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque cuando uno encuentra que las cosas se combinan químicamente con números enteros y pequeños, está hablando justamente de átomos. Es decir, con los átomos se combinan para dar moléculas de 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3. Los átomos, por definición, son químicamente indivisibles. Entonces, uno no puede tener 3,17avos de átomo o una fracción rara de átomo, 2,8. Siempre tiene o 1, o 2, o 3. O sea, puede tener, si tiene un átomo de un tipo, puede tener el doble del átomo de esos, o el triple, o el cuádruple, pero no fracciones raras. Es decir, que cuando uno se encuentra en la naturaleza con que hay ciertas cosas que se combinan químicamente con números enteros y pequeños, está oliendo la pista de los átomos. Y recordemos que en ese momento la teoría atómica estaba surgiendo, pero todavía estaba enclenque, todavía había muy poca evidencia de que realmente los átomos existiesen. Era una evidencia muy directa y muy escasa. Y Gay-Lussac lo que estaba haciendo era descubrir una ley de envergadura, digamos, que no solo era muy importante y que lleva el nombre de él y es su gran, enorme contribución, sino que además estaba abriendo la puerta a una especulación muy fuerte, que era la siguiente, que sus resultados implicaban que los volúmenes de gases tienen el mismo número de partículas, el mismo número de moléculas, diríamos hoy, independientemente del tipo de gas que es. Es decir, si yo tengo 1 litro
de ácido clorhídrico, por ejemplo, y tengo 1 litro de amoníaco, pesan completamente distinto. Pero 1 litro de un gas y 1 litro de otro gas van a tener el mismo número de moléculas. No sabemos nosotros, en esa época no se sabía cuántas moléculas había dentro de 1 litro de gas, pero lo que sí los resultados de Gay-Lussac estaban sugiriendo era que el número de partículas, sea cual fuere, era el mismo en volúmenes iguales de gases diferentes. Y si esto era así, entonces era un espaldarazo alucinante a la teoría atómica. Y no solo eso, sino que además en manos hábiles, como después, varios años después, cayeron en manos hábiles, fue realmente la llave para poder determinar los pesos atómicos relativos y realmente poner a la teoría atómica en pies muy firmes. Sin embargo, Gay-Lussac no lo hizo, Gay-Lussac no lo vio, nunca defendió la teoría atómica. Es más, estaba casi opuesto. En realidad no dijo nada sobre la teoría atómica. Se quedó ahí. Y esta es la gran pregunta con la que empezamos. ¿Qué le pasó? ¿Se quedó corto? ¿Por qué no? Las especulaciones son muchas. Una sería que en realidad no lo vio. No lo vio, estaba frente a sus ojos, pero no conectó una cosa con la otra. Eso es poco probable porque Gay-Lussac tenía un intelecto sumamente penetrante, era muy piola y se daba cuenta de las cosas. No solo eso, sino que además los demás investigadores de la época se lo hicieron notar, incluso el propio Dalton, que era el padre de la teoría atómica. Enseguida comentaron sus resultados y pusieron esta idea sobre el tapete. Y sin embargo él, musa, no decía nada. Otra gran posibilidad es que Gay-Lussac estuviera muy enamorado de la idea de la ley natural y en algún punto se resistiese a especular teóricamente. Es decir, que la idea de átomos era demasiado delirante, era demasiado esotérica. Y él decía, no, mira, no especulemos, no llamamos, si hay átomos, no hay átomos. No. Yo lo único que te puedo decir es que acá los gases, ¿viste?, reaccionan de forma... Esta es la fórmula matemática que describe cómo los volúmenes de los gases se relacionan. Y me quedo ahí, ¿viste? No me voy a ir de mambo en una especulación, en una locura. Y algunos científicos son así, que son como extremadamente cautos y prefieren brindar cuáles son las relaciones matemáticas que ven en las cosas y quedarse en el molde. Otros, como Dalton, por ejemplo, muchísimo más osados en ese sentido, bueno, de tratar de describir qué es lo que está pasando en un nivel mucho más fundamental, usando muchísimo más su imaginación. Y es cierto que quizás Gay-Lussac fuera muy osado para subir en alturas y arriesgar su vida en un lugar a bajísimas temperaturas, pero quizás no fuese tan osado intelectualmente como para hollar en este nuevo mundo de las especulaciones teóricas. Esa es otra posibilidad, pero tampoco lo sabemos porque no hay tantos registros históricos como para darnos cuenta. Y sin embargo hay otra hipótesis, que es que en realidad Berthollet, el gran maestro de Gay-Lussac, no era muy amigo de la teoría atómica. La teoría atómica se basaba, digamos, había tenido su nacimiento en una observación muy peculiar, que es que cuando las sustancias químicas reaccionan unas con otras, lo hacen en proporciones fijas de masa. Sin embargo, Berthollet había estado estudiando la formación de numerosos óxidos de metales y había descubierto que en muchos casos los elementos que componen los óxidos, que son el oxígeno y el metal, reaccionan en una variedad muy grande de proporciones. Es como que hay un continuo entre cuánto de un elemento y cuánto del otro puede haber. Y se peleó mucho con otros científicos, en particular con Proust, que era otro que decía que no, que en realidad las proporciones eran fijas. Las proporciones fijas eran como la piedra fundamental de la idea de la teoría atómica, digamos. Y Berthollet, que estaba en contra de las proporciones fijas, por lo tanto, por la elevación, estaba en contra de la teoría atómica. Así que es muy posible que Gay-Lussac fuera demasiado tímido como para oponerse a su mentor. Quizás no quisiera, quizás no quiso herirlo en su amor propio, quizás
estaba intimidado por él o sentía que Berthollet podía ejercer algún tipo de presión política en su carrera científica. En fin, tampoco esto se sabe, pero podría haber sido otra de las grandes razones por las cuales no se animó a especular sobre la teoría atómica. Lo que sí es cierto es que el debate quedó ahí. Fue retomado mucho más tarde por Avogadro, que fue el que tomó las ideas de los resultados de Gay-Lussac y empezó a postular esta idea de que los volúmenes iguales de gases diferentes tienen la misma cantidad de moléculas. Fue después Stanislao Cannizzaro, un siciliano, que usando esas ideas de Avogadro, basadas en los resultados de Gay-Lussac, pudo imaginarse una manera para calcular los pesos atómicos relativos. Una idea brillante que pudo hacerla a pesar de que nunca hizo ningún experimento él, sino lo hizo analizando los datos de otros. Pero esa es otra historia que analizaremos en otro momento. Lo otro que es interesante es que el que se metió también en la discusión fue Dalton, John Dalton, el mismísimo padre de la teoría atómica, y sin embargo, a pesar de que uno se imagina que él habría esposado rápidamente los resultados de Gay-Lussac y decir, miren, fíjense, ven, se los dije, hay átomos. Por el contrario, rechazó las ideas de Gay-Lussac. Las rechazó. ¿Por qué? Bueno, eso será también material para otra historia. Por ahora nos quedamos con este misterio a medio resolver. La de el osado Gay-Lussac, que subió un globo, que se atrevió muchísimo, que descubrió una de las grandes leyes de la química y por alguna razón la dejó ir en manos de otros y se la quedó ahí mirando, despidiéndose con un beso de su gran observación para que otros corrieran lejos con la idea. ¿Y qué nos enseña esto sobre la ciencia? Bueno, muchísimo. En primer lugar, a distinguir muy claramente entre las ideas teóricas y las leyes de la naturaleza. Las leyes naturales son regularidades, muchas veces expresadas en forma matemática, que gobiernan ciertos fenómenos muy acotados. Por ejemplo, la relación entre el volumen y la temperatura de un gas, o por ejemplo, los volúmenes en los cuales un gas se combina químicamente, o dos gases o varios gases se combinan químicamente. Y se quedan ahí, simplemente describen una regularidad. En cambio, las teorías lo que pretenden hacer es buscar una narración explicativa que dé cuenta de muchos fenómenos y que nos enseñe por qué pasan esos fenómenos, qué es lo que está pasando íntimamente, cuál es el mecanismo último, íntimo de la naturaleza que hace que las cosas se comporten de esa manera. Trata de explicar, no de describir. En ese caso, por decirlo de manera caricaturesca, podríamos decir que las leyes describen y las teorías explican. La teoría atómica podría explicar estas observaciones que Gay-Lussac estaba desarrollando. Lo otro que nos muestra es que hacer una observación muy astuta no necesariamente implica que uno de ahí se derive directamente una idea fantástica. Gay-Lussac tenía en sus manos la oportunidad de especular muchísimo con una idea de alto vuelo y sin embargo no lo hizo. Y eso puede ser visto como un defecto, pero también puede ser visto como una virtud en el sentido de ser moderado, de ser cauto y de mantenerse dentro de los confines de lo que uno ve y no tratar de ir más allá con cosas que uno imagina. Pero otros científicos podrían decir, no, bueno, en realidad está buenísimo hacer eso, pero también está bueno poder especular y poder ir más allá y poder proponer cosas que nos creen nuevos horizontes y que amplíen y profundicen nuestra visión de la naturaleza. Y lo otro que nos muestra es que muchas veces lo que les pasa a los científicos pueden ser el resultado de una composición social muy complicada, como por ejemplo, quizás el perfil filosófico de Gay-Lussac es el que no lo hizo ir hacia el lado de la teoría atómica. Quizás porque él consideraba en sus principios filosóficos que lo importante en la ciencia era mantenerse dentro de los confines de una ley y no empezar a saltar alegremente a especular teóricamente. Hay muchos científicos en esa época que desdeñaban las especulaciones
teóricas. Pero también puede ser que tuvieran que ver con otras cosas sociales o psicológicas, que eran su relación con su mentor. Y esto es una cosa que ocurre mucho en ciencia, donde uno está determinado o condicionado por su entorno social. Por supuesto, por sus mentores y sus pares, la gente que los rodea inmediatamente. Entonces se pueden generar escuelas de pensamiento que por ahí son un poco más refractarias a innovaciones que otras escuelas, por ejemplo, donde compiten. O por ahí la sombra de un gran prócer científico empieza a inhibir el crecimiento de otros, como también así los puede estimular. Pero los científicos no son totalmente, no operan en un vacío, digamos, ni psicológico ni social, sino que son muy influenciados, para bien y para mal, por sus pares, sus mentores, sus maestros e incluso sus discípulos. Y en un sentido más profundo, lo que todo esto nos muestra es que no hay una sola manera de hacer ciencia. Hay muchas, como tantos hombres y mujeres, trabajando por descubrir y por entender la naturaleza. Este es un proyecto de Expedición Ciencia. Podés ayudarnos a seguir adelante con este proyecto, contando historias y a que más chicos y más chicas puedan sumarse a todo esto que nos apasiona, entrando a www.expedicionciencia.org.ar. En nuestro sitio vas a poder encontrar bibliografía sobre este episodio, sobre otros episodios de la ciencia e imágenes también que acompañan esta historia. Y si sos docente, también puedes encontrar recursos para quizás usar esta viñeta histórica en tu trabajo en el aula. Detrás de este podcast estuvieron en la producción Rena Di Tulio, en el contenido Jimo Pereira, Franz Weitzman, Manu Fernández y Emma González, en la música Valen Pérez y Santi Di Tulio y en la gráfica Pau Pirata González Chicó y Juan Iribarren. Algunas otras anécdotas de la osadía de Guy Lussac. Dicen que fue a una librería en un momento y vio a una mujer que estaba leyendo un libro y que por eso se enamoró perdidamente de esa mujer y se casó. Imagínense lo que sería la represión de la mujer en esa época, que nada más verla leer un libro ya te volaba la cabeza. O sea, debía ser una genia la mina. Y no pasó mucho la historia. Esa mujer pobre, como todas las mujeres de esa época, no decidieron mucho más que darle a Guy Lussac 5 lindos hijos.